Ahora estoy en comunicación con Remigio Aymale, directamente de Tirizarao. Cuando uno habla de... Hay personajes que dicen por ahí, que Remigio Aymale, o decís Tirizarao. Más de uno dice, dice ayer de Remigio Aymale, ¿no? Cómo hay una relación muy unívoca entre un personaje, ojo, con todo lo digo con personaje, con todo lo que significa el contenido, la letra personaje y el lugar. Si habla, che, voy para, los pagos del Remigio, che, Remigio Aymale, y ya inmediatamente lo personificamos con Tilizarao. ¿Qué tal, Remigio? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Hola Mario, buenas tardes a toda la audiencia de Acorella. Sí, es así como decís vos, uno relaciona con personajes de los lugares y lo hace, bueno, de acuerdo al concepto que uno se va formando, ¿no? Claro, claro. Así que no tenés que ni salvar, que lo está haciendo cariñosamente, porque estoy seguro que lo hace así, y también dejar que los que no piensan lo mismo no lo pueden hacer, que lo pueden hacer tranquilamente, ¿no es cierto? Porque hay algunos que no saben comprender las idiosincrasias y también posiciones a veces que son encontradas y bueno, se confunden, pero creo que alguien sobresale o entra en la consideración colectiva porque de algún modo ha sido rescatado, ¿no es cierto?, por algunos pasajes que ha tenido en la vida pública, y entonces eso no a mí por lo menos me llena de orgullo en muchas ocasiones. Bueno, sí. Y la mayoría de la gente, cuando yo he hablado que te identifican así, lo hacen con muchísimo respeto. Así que te lo has ganado con el tiempo. Remigio, vamos al tema que le estuvimos hablando fuera de un poco de micrófono estos días, cuando hablamos de la militancia. Ayer se cumplió, yo hice una larga disquisición de por qué era el día de la militancia y cuál fue el retorno de Perón acá, Gaspar Campo, Cámpora, qué sé yo, tantas cosas. ¿Qué te significa para vos, un tipo apasionado de la política como vos, este tipo de celebraciones o actos? Bueno, en principio ayer vos me mandaste temprano una cronología que hacía una interpretación, un señor del diario de la prensa. Sí. Digo interpretación porque había partes históricas, pero siempre con una interpretación de entre medios que por ahí, bueno, se trata de ir canalizando el razonamiento, ¿viste? Bueno, sí, pero lo que estamos duchos en eso sabemos cómo son las verdades. Por eso tenemos juicio. Bueno, en principio ayer fue el Día de la Filosofía, el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, para mí, cualquier día que se celebra, lo primero que hago es tratar de indagar. Y el de la militancia relacionada al vuelta de General Perón es porque fue un hecho político, histórico, con quizás algunos componentes que dice el artículo ese que me mandaste, quizás otras no tan así, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que sí fue para la época, yo era muy chico, fue para la época un hecho trascendente en la vida de nuestro país, donde por debajo se tejían posiciones distintas, encontradas, alianzas, conveniencias. Ahí en ese artículo así figurar como que la ANUCE se enoja porque Perón, porque en realidad quería el dedo de Perón, parece ser. Sí. Y bueno, y una serie de interpretaciones que a mí no me constan, porque nadie puede saber qué es lo que estaba realmente pensando Perón, qué realmente estaba pensando la ANUCE. También estaba Levingston, ¿no es cierto?, un hombre de San Luis, en aquella circunstancia. La figura de Aramburu, los peronismos, los antiperonismos y estas cosas que han hecho que a veces
no comprendamos quién es el coherente. Por eso habría que ver qué es el Día del Militante hoy. Pero yo al tener el recurso justamente de la filosofía, es el arte de estar pensando, comprendiendo, imaginando de acuerdo a los elementos que tenemos en la actualidad, lo que puede haber estado pensando para atrás. Y hay y eso lo hace un militante en función de esa porfía con la que nace. Yo creo que, porque no voy a usar otra palabra, no es tampoco alocado decir que el militante tiene una porfía de llevar adelante sus ideas y de tratar de creer en lo que por ahí tiene en los conductores, en algunas guías, en las doctrinas. Por supuesto, lo más, estable puede ser una doctrina, no está escrito, pero si lo han hecho los hombres no es perfecto. Entonces, eso es lo que caracteriza al militante. Entonces, esa porfía a veces se traduce en fanatismo y a decir cualquier cosa. Y entonces ese militante, pues también hay características de militante. Hay algunos que hay que sacarse el sombrero porque haciendo lo que hicieron ellos son militantes. Por ejemplo, Tula, pero vos no sé si habrás visto algún reportaje de Tula, nunca quiso hablar de política. Él lo único que iba a tocar el bombo, claro, y que era peronista. Claro. O como vos sabés recordar a Héctor Alterio, dice, yo no sé nada de política, lo único que sé que soy peronista. Claro. O como lo dijo también Altavista también, sí. Dejemos de hablar de política, hablemos de Perón, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, pero de lo que se trata por lo menos definir un poco al militante medio, digamos, al promedio del militante, que creo que es el nexo con las bases. Es ese que está poniendo el pecho sin saber muchas veces por qué, defendiendo una causa o defendiendo a un dirigente que supuestamente defiende una causa y las bases. Está comunicando, pero está poniendo el pecho, porque vos sabés que son blancos muchas veces, no tan solo de crítica, sino también a veces de violencia. Claro. Y las pasan mal. Claro. Yo volviendo al artículo ese, en aquella época, que a alguien se le ocurrió poner Día de Militancia, no sé por qué. Me dieron el retorno y me jode ahora. Estaba bien, ahí está, Mario. Una figura que aparece ahí es la de Alfonsín, y yo guardo un respeto muy grande porque también Alfonsín volvió la militancia del radicalismo. Había mucho, acá en este pueblo por lo menos éramos parejos entre los militantes peronistas y los militantes radicales. Militantes, no gente sentada que trabajaba de militante, ¿no? Buena, esa aclaración. Porque también esto que ha venido a suceder en estos últimos tiempos, esa practicidad que tienen muchos que se incorporan en la política, a veces yo no lo felicito porque quiero creer en la honestidad intelectual, pero a veces muchos jóvenes no participan de la política porque se sienten usados. Y bueno, nosotros en algún momento también nos hemos sentido usados, ¿no es cierto? Claro. Defraudados. Hay algunas jugadas que suelen hacer, pero bueno, pero perdón, no me quiero salir de Alfonsín, porque ahí en ese artículo sale que Alfonsín no quería no es ese arreglo, pero ese convenio, ese pacto que hubo, o que significaba que Balbín se encuentre con Perón para pacificar el país, claro, que a todas luces se venía violento, claro, y que después fue decididamente violento. Claro.
Entonces, ¿sabe que nadie resiste un archivo? Y te decía que respeto muchísimo a la figura de Alfonsín, pero ahí no estuvo acertado, no estuvo con las grandes posiciones que tenía que tener en la historia, esos dirigentes infalibles, ¿viste? Sí. Bueno, ahí ese artículo, si lo ha estado tratando de hacer queda bien a Alfonsín, yo le preguntaría al autor que está diciendo algo que yo creo que los dirigentes, por ejemplo, deben tener consenso entre ellos, y que si bien... Bueno, no, pero la interna radical fue muy brava de ellos, Balbín Alfonsín fue histórica, ojo. Y bueno, pero Mario, no tenés justificativo. Cuando hay un marco de violencia, hay que saber conducir. Y eso debería, ¿no es cierto?, ser así. Claro. Bueno, y volviendo ahí al otro, ese es el comentario nomás, que porque no sé si vos lo tomaste, ese datito que sale ahí en el artículo, que es importante. Y respecto a esto de ser intermediario... No, fue muy criticado, vos decís el tema de Balbín cuando sube la pared del costado de Agapar Campo, decís vos, ¿o no? Porque no lo dejó. No, Alfonsín, la posición de él era que no había que dialogar con Perón. No, sí. Creo que leí bien. No, está bien, pero por la interna que tenía Alfonsín con Balbín. Sí, bueno, pero bueno, sabes que nada, ya habrá estado en aquel contexto, a lo mejor se pudo haber entendido, no sé, por eso. Con el contexto de hoy no lo entiendo, ¿viste? Ahora, vos decime, Remigio, soy un tipo bastante práctico. Un día me dijiste cómo lo distinguía un militante o un peronista, ¿cómo era? Dijiste, ¿por qué qué rasgo distintivo? A ver, da un poquito. Ay, Dios, no, vos tenés mejor memoria a veces que... No, porque nos reímos muchas veces no voy a decir yo, no. Después pelamos. No, pero si lo he dicho yo no tengo problema, no. Che, bueno, ¿cómo ves? Bueno, hay muchas veces que se juega con la ironía. Claro. Porque pero yo quería ir para la otra. Dale, perdona que te corte. La otra rama que estaba que era, dale. Porque te dijiste que te gustó, que esto de la actualidad de la militancia, ¿cierto? Porque ese, te dije, que está entre medio y pone el pecho, es el verdadero militante, que a veces en esa porfía se vuelve hasta ridículo. Claro. Y es la que hay que tratar de evitar. Porque le voy a decir, nadie ha reconocido a quien se ha vuelto ridículo haciendo política. Nadie reconoce. Y no hay, porque esa visión piadosa en la política no existe. Entonces, porque acá le erra, y menos el perro, y le erraste, ¿no? Te tienen que hacer cargo, y bueno, y esa responsabilidad alcanza al militante, porque Perón lo dijo, yo respondo a mi conciencia y cada peronista de hacerlo de la suya, y eso significa todo, ¿no es cierto? Claro. Para cualquier conducta, para cualquier defensa, y bueno, y en eso creo que muchas veces, cuando antes te dije, no sabes quién es el incoherente, pero claro, también había que ver el contexto, y eso es lo que hace que a veces la oposición también crezca, a veces sin tener tantos aciertos. Claro. Sí, está claro, sí. Bueno, Remigio, ¿cómo ves ahora, por ejemplo, el partido? Te voy a hacer, tengo unos llamaditos de Córdoba también. ¿Cómo ves en estos momentos el partido político, el peronismo, el radicalismo, todo este tipo de alianza? ¿Cómo se ha desdibujado el purismo partidario, los espacios de discusión, de debate? ¿Cómo se ha olvidado de la doctrina? Claro. Y bueno, la doctrina, entonces vale. Y yo lo veo de acuerdo
las circunstancias, no puedo generalizar, ¿viste? Sí. Así en líneas generales a mí me gusta que esté bien dividido el agua, que uno sepa si tal sector te defiende un modelo político. Claro. No hablemos lo educacional, lo cultural, un montón de aspectos. Y ya con decir, yo defiendo este modelo político, pero lo hace honestamente, y bueno, muchachos, él dice esto, o sea, ¿te gusta o no te gusta? Lo que no me gusta es cuando alguien dice que defiende y lo que no defiende, o hace otra cosa. Claro. Y en eso no tenemos mucho reaseguro, ni los militantes ni los ciudadanos. No tenemos reaseguro realmente. Claro. Estamos indefensos ante ese hecho. Claro. Por parte estamos, después con todo lo que ha pasado históricamente en Argentina, estamos recondicionados con eso de cuidar la democracia, ¿no es cierto? Sí. Y que yo no me quiero parecer a Luis Juez, porque él usufructúa de la democracia, pero a veces no tiene que permitir una crítica y una participación a los que estamos más abajo para que ellos puedan entender que lo que hacen a veces lo lleva a todos, ¿no? Claro. Al país incluso. Así es. Remigio, no tengo más tiempo, te quise llamar más temprano, estaba ocupado. Dale. Sí, un abrazo, bien. Bueno. Espero que te sirva. Bueno, gracias, Remigio Aymale, gracias. Por tu familia y buen fin de semana. Gracias. Remigio Aymale de Lizarao, tengo que la llamadita que me está dando vuelta ahí de Juan José Sastre. Miércoles, Remigio, esas disquisiciones filosóficas y dando hoy el día de la filosofía. ¿Por qué no pone una pequeña cortinita que le voy a llevar tengo que salir con Sastre allá de Córdoba? Yo le quiero contar rápidamente, si usted me lo permite, bueno, una notita que hemos dejado un poco de lado. Los integrantes de la primera junta es lo primero que aprendemos en el colegio. Sí. Lo sabemos todos. Sí. Podemos decir sus nombres, sus cargos, con un gran unción lo podemos decir. Sí, sí. Son próceres. Sí, bueno, en el diario El Litoral, el politólogo Rosendo Fraga escribe un artículo acerca del ostracismo y final de la mayoría de los integrantes de la primera junta. Usted dirá que tiene que ver todo esto. Tiene que ver. Los elegidos en el Cabildo Abierto del viernes 25 de mayo de 1810 a las 3 de la tarde, que comenzaron el proceso que luego le llamaríamos de emancipación nacional. Sí. Bueno, ellos terminaron su existencia pronto, rápido y a veces muy mal. Todos ellos. Los integrantes de esta junta, muy conocidos, terriblemente conocidos por nosotros a partir del siglo XX, donde se los reivindica, se le hace monumentos, calles, plazas, pero hasta esa época murieron todos en el olvido, en el ostracismo, y pobres, se endeudaron por la causa, la inmensa mayoría de ellos. Ajá. No se salvó ninguno. A ver, una vez destituido el virrey, recordemos que el rey de España estaba preso. Sí. Por Napoleón. Claro. Y disuelta la Junta de Sevilla que designaba a los virreyes, nada impedía tomar el gobierno y definir una forma de organización para nosotros. Nada lo impedía. Muy bien. En una pueblada que duró toda la semana previa al 25 de mayo, perfectamente organizada con todos los suburbios y gente del puerto, orillas, ojo, armadas, las cintitas de French y Beruti eran 2 pistolones, uno a cada lado de la cintura de cada uno de ellos, exigiendo al virrey, exigiendo al cabildo la designación de una junta de gobierno. Claro. Era una pueblada municipal del puerto. Esto es así.
municipal en el sentido de vecinos. Sí. No peyorativamente, sino de vecinos. Era la realidad. Sí. Bueno, finalmente, después de muchos intereses contrapuestos, se define esta lista. 2 militares. Cornelio Judas Tadeo Saavedra, textual el nombre. Tiene nombre, Gorosito. Sí, no, el anónimo le decía el chico. Claro. Cornelio Judas Tadeo Saavedra, militar, gran respaldo, y por eso el presidente tenía 3.000 hombres armados atrás. Claro. Claro. Y otro más, Miguel de Ascuénaga, que nació en Buenos Aires, Saavedra en Potosí. Tuvo un final desagradable este señor, don Ascuénaga. Y luego tenemos 2 militares, luego le integran 4 abogados. 4 abogados. Y son Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, sí, de Buenos Aires, sí, abogado y economista, laureado en España, que a la sazón es el primer economista de estas tierras, claro, y que ejerce la profesión. Sí. Pero es el primero y se lo considera así. Juan José Antonio Castelli, de Buenos Aires. Él había estudiado en el Colegio de Montserrat de Córdoba y estudió abogacía en la Universidad de Charcas. Claro. Triste final para él también, ya lo veremos. Mariano Moreno, de Buenos Aires, doctor en leyes. Se recibe de abogado en la Universidad de Chuquisaca. Por supuesto que él, al igual que todos los demás, eran hijos de españoles. Claro. Él era el mayor de 14 hermanos y obtiene una mesada, llamada así en esa época, mesada, o sea, una mensualidad, para poder solventar sus estudios en Chuquisaca. Claro. Tarda el viaje a los 22 años de Moreno a Chuquisaca, tarda 2 angustiantes meses para llegar. Claro. Pero Moreno le saca el jugo a esto de una manera increíble, tenía una capacidad intelectual maravillosa. ¿Y qué le pasa? Toma contacto con toda la vanguardia europea, con toda la ilustración, claro, y tiene a sus manos en la biblioteca a Voltaire, a Montesquieu, a Diderot, a Rousseau. claro, Y al final de su carrera de abogacía, regresa hablando y escribiendo perfectamente bien inglés y francés. Igualito que los hermanitos Pimpinela que tenemos hoy, que ni inglés, ni francés, ni español. Los pibis, los ninis, los tutis, y ni hablar del canciller. Bueno. Pero este señor Moreno se trajo toda la intelectualidad con él. Él tomó varios años en traducir el contrato social de Rousseau y lo publicaba en capítulos en la Gaceta de Buenos Aires. Por supuesto que tenía el bufete de abogados más importante al momento de constitución de la primera Junta de Gobierno. claro. Le continúa Juan José Esteban del Paso, o Juan José Paso, de Buenos Aires, que se recibió de abogado en la Universidad de Córdoba. Es el que más cargos ocupó y uno de los que más longevo llegó. Pero es una excepción. Esos eran los 4, tenemos 2 militares, 4 abogados, ¿sí? Sí. Y a continuación, 2 españoles que integran la primera junta, 2 comerciantes de sólida posición económica. Juan Larrea, sí, nació en el pueblo de Mataró, una localidad costera catalana muy cerca de Barcelona. De ahí donde es Viale Macé, ¿no? Claro, sí, señor. Sí. Me Sí, acordé señor. justo, sí. Era hoy le llamaríamos una especie de distribuidor o maldorista de cueros, vinos y azúcar para todo el virreinato del Río de la Plata. Hombre de fortuna.
El otro español, también catalán, nacido en Barcelona, que integra la Junta, es Domingo Bartolomé Francisco Mateu. Mateu. Sí, que era marino, era piloto de navegación. Ahora, ¿qué hacían estos dos españoles contradiciendo toda la posición de Moreno en esta Junta? Señores, eran los que financiaban toda la actividad de la primera Junta. Eran los financistas. Por eso estaban allí. Recién, a ver, ¿qué me falta? Tenemos los dos españoles, falta los curas. Se olvidó el los cura. dos militares, me falta un cura, Manuel Alberti. Claro. Manuel Alberti, sacerdote consagrado en Córdoba. Claro. Y ahí completamos los 9 muchachitos que integran esta primera Junta. Veamos rápidamente. El presidente, Judas Cornelio Tadeo Saavedra, ejerce la presidencia desde 1810 hasta 1811, que es desplazado y es procesado y se debe exiliar en Chile. Sí. Y empieza su calvario. Pierde toda su fortuna que había amasado antes de las invasiones inglesas como un próspero comerciante en el Alto Perú. Recién regresa a Buenos Aires en 1818 y allí el director supremo Juan Martín de Pueyrredón le reconoce el grado militar que él tenía y por supuesto pasa a retiro en 1822 y termina sus últimos años en una estancia de la localidad de Zárate, donde allí fallece en 1829, sufriendo importantes dificultades, no solo espirituales, sino también económicas, a los 69 años y sin reconocimiento popular o institucional alguno. Olvidado, totalmente olvidado. Totalmente olvidado, claro. Juan José Antonio Castelli es enviado inmediatamente de asumir al Alto Perú. ¿Y qué le pasa a este muchacho? Se enfrenta en la batalla de Huaki, donde es derrotado, y a su regreso es sometido a un juicio prolongado y muere a los 48 años en prisión como consecuencia de un cáncer de boca o de lengua. Sí. Un desastre también olvidado. Belgrano es el final más conocido. Sí. Lo tomamos desde el último, cuando decide regresar desde Arequito a Córdoba, con el famoso sublevación de Arequito para no desenvainar en contra de los hermanos. De Córdoba consigue un préstamo a través de un amigo personal, pasa unos días ya enfermo en una quinta de San Isidro y por último a la casona familiar de la actual calle Belgrano, en donde muere el 20 de junio de 1820 a los 50 años de edad, acompañado de su hermana. Bueno, seguimos. La muerte de Moreno es polémica y es sombría, todos sabemos. Moreno, quizá el más nombrado, el más destacado, el más fogoso de todos los próceres de la primera Junta, estuvo nada más que 3 meses integrando el cargo. Claro. Porque en enero de 1811 lo embarcan, Claro. Para Europa en una gestión diplomática y en marzo fallece en alta mar. Ya sabemos el final. 31 años Moreno cuando muere. Sí. El primero que muere de todo es el sacerdote Manuel Alberti. Es apartado de la Junta, en la Junta, y él se enfrasca en fuertes discusiones con el representante de Córdoba a la Junta Grande, Gregorio Funes, y sufre un infarto o síncope, o no sé cómo se llamaría en ese momento, o paro cardíaco, fulminante, y muere en 1811 a los 47 años de edad. Olvidado totalmente también. Domingo Mateu ocupó diversos cargos luego de la primera Junta y es afectado por una enfermedad. Se retira a su casa de la calle Florida y en donde termina a los 65 años de edad, pobre y totalmente arruinado por la persecución administrativa que le hacía Rosas. Multas y multas y problemas
lo persigue administrativamente a todos sus bienes, sus unidades de producción, llamamos el cual tenía. Claro. Es decir, la mayoría de ellos no gozó ni del reconocimiento en vida y dejaron de existir en la pobreza, habiendo invertido todos sus recursos en la gesta emancipadora. Oficialmente, la Junta Provisional Gobernativa de las provincias del Río de la Plata lo hacían a nombre del señor don Fernando VII, como posteriormente llamada la máscara de Fernando VII, ¿no? Claro. Para evitar represalias. Un detalle que había que tener ahí. Ahí el otro catalán, me estoy olvidando de Juan Larrea, que se suicida. Sí, me estoy olvidando de él. Este señor a los 64 años también se suicida. Ajá. Porque es perseguido, pero terriblemente, por la administración del gobernador de Buenos Aires. Así es. Bueno, miércoles, señor es tan ingrata la historia argentina con mucha gente. Pero claro, la cantidad de personas que han sido protagonistas, bueno, no solo de San Martín, de todo, sí, por ejemplo, pero la mayoría que se han ido han muerto afuera, ¿no? De este país, ¿no? Afuera, o en su defecto pobres y olvidados. Así es, sí. o escondidos. Así es. Por ejemplo, este señor que se termina suicidando es el creador de la primera escuadra naval argentina, lo que daría nacimiento a la primera marina de guerra de la Argentina. Ajá, la armada nuestra. Sí, fue claro, un pequeño detalle recordatorio. Por último, Ascuénaga es el que mejor, digamos, termina, y lo relevante de este señor es que en donde él vive y termina, en Olivos, la casa quinta que él tiene la hereda Carlos Villate Olaer. El costado de la quinta presidencial de Olivos se llama Villate. Claro. Ascuénaga dona a esta quinta con la condición de que se constituya en la residencia presidencial, hoy quinta presidencial de Olivos, a 10 kilómetros del obelisco. Así que se lo debemos a don Ascuénaga. Como veremos, no importa tanto el esfuerzo, los méritos, terminaron mal, somos ingratos, y es recién, a principios del siglo XX, cuando se decide dar un monumento a cada uno, dar un lugar de testimonio importante. 100 años después, prácticamente. 100 años después. Claro. ¿A dónde estaban los restos de uno? ¿A dónde estaban los restos de otro? Es decir, una ingratitud absoluta. Propio de la Argentina. Toda esa epopeya no pasó de 10 meses, 11, pero nos cambió la vida para siempre. Juan José, te agradezco mucho, muy lindo relato, muy lindo relato. Yo tengo salir un poco de la no, está bien. Tengo los del Deportivo acá que me están corriendo, me están tirando pelotas. Bueno, pido disculpas. No, por favor, no. Juan José, muy buen fin de semana, Dale. De igual modo, y muchas gracias. No, por favor, ha sido un gusto charlar con vos. De igual modo. Dale. Gracias.